Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa Brújula Ética. En el día de hoy el profesor Paco Pérez Valencia nos compartirá su pasión por la enseñanza y su aventura como profesor en la Universidad de Loyola. Él entiende el aula como un ser vivo que solicita exigencia, preparación y calidad, y además comprende la universidad como una institución que debería tener como objetivo principal mejorar el mundo. Nos hablará acerca de la importancia de la ética en la formación de futuros líderes, especialmente para saber afrontar los dilemas éticos en el ámbito profesional. Finalmente, señalará algunas anécdotas que nos pueden ayudar a descubrir nuestra vocación. Esperamos que disfruten nuestra emisión de hoy. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Brújula Ética, el podcast donde, como sabéis, nos gusta hablar de ética, de vocación, de sentido y de propósito, donde giramos la brújula hasta lo que realmente importa en el mundo de los negocios con corazón. Y hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Paco Pérez Valencia, profesor de la Universidad de Loyola, aunque Paco es mucho más que eso. Es artista, es pintor, es museógrafo, es gestor cultural, es padre, pero yo creo que sobre todo es un amante de la vida, ¿no? Paco, nos alegra mucho tenerte hoy aquí como invitado. Y antes de empezar, cuéntanos un poquito más sobre ti, para que nuestros oyentes, sobre todo aquellos que están al otro lado del charco, te conozcan un poquito mejor. Bueno, estoy muy honrado de poder acompañarte, sobre todo en un territorio, en un escenario como el que me propones, Joaquín. Mira, me gusta mucho la presentación que haces con ese final, sobre todo, ante todo, un amante de la vida. En eso ya está todo lo que sucede alrededor de mi profesión, de mi vocación, de aquello que hago. Soy una persona que agradece la vida que ha tenido. Y lo agradezco con sentido de responsabilidad, desde el punto en el que cada día pienso que he de merecerme lo que está pasando en mi vida. Comienzo mis clases, por ejemplo, recordando el dolor que hay en el mundo, el auxilio que se está pidiendo desde fuera, y le digo siempre a mis estudiantes: merezcanse la vida de estar hoy aquí en el aula. He tenido una vida bendecida, unos padres que siguen a mi lado y que están enamorados, un hijo que ya tiene 22 años y está saliendo buena gente. Sigo conectado al mundo y enamorado de la misma muchacha que me encandiló con 16 años. Esa es la mujer de mi vida y está conmigo. Y hago con mi tiempo algo que algunos llaman trabajo. Para mí, yo creo que soy de los aristócratas de este planeta que no trabajan, sino que se dedica en cuerpo y alma a eso que ama, y a veces cobro por ello. Siendo de esta forma, mi deuda contraída con el mundo, yo no podría estar aquí de cualquier manera. Yo no podría estar tirando, la vida es complicada. Esto es un puñetero regalo y lo abrazo hasta estrujarlo. Y bueno, y todo esto que me cuentas, ¿cómo encaja en la docencia, ¿no? ¿Cómo llega un artista a acabar como profesor? Yo tenía aquí en mis notas apuntado tu aventura como profesor en Loyola. Pues mira, a mí siempre me ha gustado, de hecho es un verbo que adoro, convidar. A mí no es invitar, ni dar, ni regalar. Convidar es brindar lo que tienes y celebrarlo con él. Es un término precioso, dar vida, ¿no? Acompañar en esa vida. Yo he sido regalado por tantas cosas en mi profesión, en mi trabajo, que llegó un momento en que tuve la necesidad de dar las gracias de alguna forma especial, y no se me ocurrió otra que compartirla a la docencia. Yo no llego a la docencia ni por rebote, ni por accidente, ni por deseo siquiera, aunque me gustara compartir. Yo llego a la docencia con el firme y único propósito de dar las gracias. Por eso choco muchas veces con el sistema, con todo lo que no es eso que esencialmente entiendo que es regalar en un aula lo que tanto amas, porque para enseñar hay que amar, ¿eh? Eso lo tengo súper claro. Y cuando ese día no tengo amor, ese día no puede ser un día normal. Y la excusa es la asignatura, la excusa es la materia. En el fondo es ¿qué haces con todo eso? Da igual si es comunicación, si es arte, si es estética.
pero sabiendo que el mundo es el mundo en donde estamos y necesita ser contado, vivido y amado de otra forma. Uh-huh. Y teniendo en cuenta todo esto que me cuentas, ¿no? Y ya voy a entrar un poco en el contenido de nuestro podcast, ¿cómo metes la ética, cómo hablas de ética en tus clases, ¿no? ¿Es fácil? ¿Es como un superhéroe que está disfrazado y de repente aparece? ¿O es algo que sale a patadas? Bueno, en este recorrido, que yo también he podido sumar a mi vida y aprender muchísimo, yo aprendo constantemente de todo lo que está pasando. Yo siempre comento que soy un poco estafador. Soy el profe, pero en realidad me llevo a casa mucho más de lo que dejo ese día en el aula. He aprendido a no ir con las palabras formales ni con el guión establecido. El aula tiene que ser un ser vivo. Y lo que importa es lo que ocurre en ese momento. Uno puede tener algo con lo que arrancar, con lo que detonar. Para mí los momentos de inicio y de cierre son los más importantes en cualquier gestión o proyecto. Y después en medio, la preparación, la exigencia, tu calidad. Pero claro, en medio ocurren tantas cosas. Un alumno que te hace una referencia de algo vivido, un comentario que se desliza y que tú lo percibes como algo importante por lo que variar tu ruta, tu hoja de ruta. Y ahí es donde veo que las clases, aun teniendo un punto de arranque preparado, tienen que estar prestas para esa adaptación. Digo esto porque la palabra ética, la palabra liderazgo, la palabra vocación, la palabra amor, no se usan, pero el no usarlas no implica que no estén. Y he aprendido a enmascararlas en el relato, en las historias. Yo le llamo ideas fuerza, no quiero que se me escapen. Pero si tengo que volver atrás, si tengo que ir a la infancia, si tengo que dibujar en clase, si tengo que hacer el payaso, si tengo que llorar o reír en voz alta, lo hago para que la ética esté. ¿Por qué? Porque no concibo un mundo sin responsabilidad, sobre todo de los que creemos en este mundo, de los que pensamos que este mundo aún se puede dejar mejor, de que ha sido un honor haberlo recibido y que por tanto tenemos una cierta obligación. Como decía Iris Murdoch, es la soberanía del bien, no puedo mirar las cosas de otra manera. De hecho, te diré que mi gran miedo, hablo mucho de los miedos en clase, yo tengo un miedo que se sobrepone a todos los demás, es el que cuando surja seguramente me paralizará, que es lo peor que puede ocurrir con el miedo, es la decepción a aquellos que me quieren. O sea, no me imagino haciendo algo que de alguna forma mis abuelos o mis padres marcaron en mi vida. Mi padre no tira un papel en el suelo, no ha escupido, no ha dicho una palabra que pueda provocar la desazón de un otro, y no me veo haciéndolo yo. Y si eso ocurriese y alguien me lo recuerda, para mí sería un desastre. Uh-huh. ¿Y esto cómo lo llevas a la práctica? Por ejemplo, una de las asignaturas que impartes es liderazgo. El liderazgo tiene que ver mucho con la toma de decisiones y la ética es fundamental. Quizás sea donde más la tengamos que utilizar a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo ayudas de una manera práctica a que los alumnos sepan enfrentarse a los dilemas éticos que se van a encontrar en su vida profesional? Sin duda, es una pregunta responsable, consecuente y muy bien hecha, Joaquín, porque para mí sin duda tiene que estar impregnando todo lo que hacemos. Tanto cuando hablamos de arte o de estética, que siempre les digo, cuidado señores, que el talento en manos equivocadas es una arma atómica que ha hecho estragos en la humanidad. O sea, tener talento no sirve, no vale, no es todo en el arte, ¿eh? Ya en el mundo de las empresas, en el mundo de los mayores, como les digo muchas veces, el concepto de liderazgo varía muy poco. Liderar no es mandar, no es estar delante, es todo lo contrario, es escuchar, es acompañar, es ser generoso, que es lo que parece que nos cuesta. Entonces he podido ver una oportunidad en estas clases precisamente para jóvenes que se están formando para dar el gran salto en sus carreras profesionales. Y pienso que cualquiera de los que me escucha en este momento podría ser mi próxima presidente del gobierno, o puede ser el próximo director general de una empresa capaz de subvertir normas de conducta o de tener influencia en jóvenes. Me tomo muy en serio lo que ocurre dentro de un aula. Así que todo lo que ocurre tiene que estar bañado por esa mirada, por esa contemplación. Todos los días, sea cual sea el tema, hago un balance del mundo al que pertenecemos. Si ayer murieron 32 personas en Gaza, si han muerto 11 niños de hipotermia en el último mes en Gaza según Naciones Unidas, si ha habido formas de malas artes en la política en nuestro país o en el otro sitio, lo comento, no sean así. Tenemos
por delante una oportunidad maravillosa de mejorar esto. Cuando uno nace en la desgracia o sufre un motivo para decir qué pena, ahí ocurren dos cosas. O creces siendo un malvado, porque tienes todo el derecho, es que claro, con aquella infancia, o creces siendo uno de los grandes líderes de tu entorno, con un sentido de la responsabilidad, abrazando a los que no tienen, cuidando a los que no pueden, porque el mundo te trató mal. Esto ya es una cuestión de actitud, y yo formo parte de ese engranaje, de ese desarrollo. A continuación escucharemos a Javier Márquez Vigil, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. En mi vida profesional y personal entiendo la vocación como una llamada profunda al servicio, al compromiso con los demás. Y esto no solo me lo pido a mí mismo, sino que lo propongo como el propósito de toda la facultad. Acompañar, hacer crecer a toda la comunidad universitaria, no solo estudiantes, también profesores y personal de servicios, y hacerles crecer tanto en su desarrollo profesional como en su crecimiento personal. Creo firmemente que educar no es solo transmitir conocimientos, también es ayudar a cada persona a desplegar todo su talento, a descubrir sentido en lo que hace y a contribuir activamente al bien común. Y para mí esto es básico, que todos tenemos que contribuir de una forma activa al bien común. Esa es la manera en la que intento integrar la vocación mía de mi trabajo personal y el servicio a los demás, poniendo todas mis capacidades al servicio de los demás y promoviendo entornos en los que cada persona pueda crecer, florecer y transformar su vida y la sociedad. Has mencionado a las empresas al principio de esta última respuesta. Vamos a hablar un poquito de la ética en la empresa. Te refieres a poner los pies en el suelo, ¿no? Ahora. Vale. Me refiero a que, claro, a que el alumno, cuando salga de aquí, sobre todo los alumnos de administración de empresas, pues van a trabajar en entornos empresariales, ¿no? Y la ética realmente es algo útil para la empresa, es algo que se pone en un cartel porque queda bonito y llenamos los carteles de ética, pero luego en el día a día vamos por otro lado. Danos un poco tu visión. La pregunta que me hago constantemente es ¿qué ocurre si los principios de desarrollo de una empresa, fundacionales o no son compartidos por ti? Entras a trabajar en una empresa, entras ilusionado por el proyecto que nace ahora, tu sueldo, tu primer sueldo, y empiezas a darte cuenta de que esos principios no los compartes, no puedes compartirlo, bien porque a nivel global la empresa se porta mal en una parte del mundo, bien porque en el fondo lo que busca es su crecimiento económico puro y duro, bien porque daña incluso hasta a sus propios empleados. Estas cosas que ocurren en las empresas. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace un muchacho o una muchacha joven recién entrado? Lo primero es cuestionarse el mundo, y esto es importante, tienen que saber que eso va a ocurrir. No entramos en campos de rosa, incluso cuando sueñas tremendamente con llegar a un proyecto y ese proyecto te decepciona seguramente más rápido. Te das cuenta de que los proyectos no son entes abstractos, son personas que están detrás. Y basta con que encuentres una persona que choca contigo, que no es generosa, que no es cariñosa, liderando el grupo y te sientes excluido. ¿Cómo actuar? Lo primero es ser consciente. Esto es como cuando el paciente es capaz de ofrecer un prediagnóstico al diagnóstico que le va a dar el médico, saber cómo explicar lo que está pasando a tu alrededor, encontrarte en el contexto, saber interpretarlo, saber escucharlo, sentirlo. Después no vale con decir, como no lo comparto, me voy de la empresa. No es tan fácil, porque no hay otras probabilidades, porque no es tan fácil encontrar medios, ni recursos, ni trabajo. O sea, ¿cómo puedo subvertir esto? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y empiezas lamentablemente, pero maravillosamente es así, empiezas a aprender recibiendo golpes. Primero tratas de hablar y de compartir con gente de tu entorno, incluso con superiores, lo que se puede mejorar, y te das cuenta de que se te escucha o no se te escucha. Cuando se te escucha te sientes con esa obligación de corresponsabilizarte con lo que acabas de hacer. Cuando no, entra en ti la rebeldía y sigue creciendo en ti un poco ese agujero. Y esto es vivir y crecer dentro de una empresa, con el objeto de que cuando llegue el momento de tener parte de esa responsabilidad, te toca poner a ti todo lo vivido y lo aprendido. Por eso es tan importante seguir insistiendo en esos valores que fueron importantes para quienes nos precedieron. ¿Por qué pienso que el mundo puede ser mejorado, Joaquín? Porque trabajo con jóvenes que me recuerdan que todavía hay ese magma, esa llama está encendida.
mi única obligación es mantener un poco más la llama con ellos. Y yo sé que se puede. Yo soy la prueba. No soy gran cosa. Pero sigo con 56 años siendo el mismo chaval que soñaba con que el mundo era un regalo, que le gustaba estar en él. Yo no podría ser mala persona en ningún proyecto, y si lo soy es sin darme cuenta, y si no me doy cuenta necesito que me lo hagan saber. Una pregunta que me han hecho otras muchas veces: si ser más feliz, porque al fin se trata de esto, ¿no? Sentirte bien donde estás, sentirte protegido, escuchado, valorado, compartiendo esos principios de ética. ¿Una empresa feliz gana más? Sí, rotundamente. Yo antes no hablaba de esta forma, pero entiendo que un espacio donde se genera el marco adecuado, la gente rinde de una forma muy distinta. No puede ser cumplidora solamente, tiene que dar ese input, esa fuerza que solo sale de lo inexplicable. Y vuelvo al final a la misma palabra, a la misma idea, al mismo término. Es una cuestión de amor. El verdadero amor no pide réplica. Yo no te amo porque tú me amas. Yo no te amo más porque tú vas a amarme cuando no me amas. Yo no te amo porque me vayas a ofrecer en el futuro. Te amo porque pierdo la cabeza por ti, porque pierdo el alma por ti. Y creo que vivir implica un poco eso. Soy así porque no pienso que esto pueda ser de otra manera. Y mi obligación en un aula es, a veces me siento muy solo, decirle a esos muchachos, esto es un veneno que se lanza ahora, mañana, pasado mañana. Cuando tengáis responsabilidades en donde sea, algo de esto tiene que prevalecer. Quiero que sea así. ¿Un niño chico? Soy. Pues sí. Pero me han dejado espacio en un lugar como este, de hombres mayores, de mujeres mayores, que se llama universidad, que se llama sistema. Y en esa grita estoy haciendo todo lo que puedo hasta que llegue el fin. Bueno, nos has hablado de un montón de cosas que yo he ido apuntando. Nos has hablado de propósito, de rumbo, de tener claro dónde uno va, de sentirse bien. Y eso me permite enlazar muy bien con el segundo gran tema de este podcast, que es la vocación, ¿no? Como sabes, este podcast lo patrocinamos, lo impulsamos desde la Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad Loyola, dos universidades jesuitas, y sabes que las universidades jesuitas nos gusta fomentar la vocación entre nuestros alumnos, ¿no? Que encuentren ese sentido profundo en lo que hacen, ese propósito, ¿no? Que piensen que un trabajo es algo más que un sueldo. ¿Y cómo podemos ayudar a que nuestros alumnos encuentren ese propósito, ¿no? Para que sean capaces con alma, con amor, ¿no? De decidir en este mundo donde parece que nos lleva por otro sitio, ¿no? Donde parece que los criterios deben ser la carrera profesional, el salario, el prestigio. Bueno, como soy especialista en meterme en charcos, me voy ya de cabeza. Me voy a la punta del iceberg, me voy al extremo de la montaña más alta, me voy al deseo máximo de querer tener una universidad siendo jesuita. ¿Para qué queremos una universidad? ¿Para ganar dinero? ¿Para ser un modelo de empresa? ¿Para estar en el tope gama de las universidades y al final dejamos un poco esas marcas de identidad? Perdonadme, pero nos estamos quedando sin tiempo. El mundo necesita ayuda, necesita auxilio. Las universidades tendrían que ser laboratorios de I+D para poder dar aquello que tienen como expertise, saben concentrar tanto talento. Y entonces pienso que la única respuesta es que una universidad sirve para dejar mejor el mundo, para hacer mejor el mundo. Y yendo a la punta de la pirámide, a la punta del iceberg o a la punta de los 8000, al final pienso que quienes hacen posible esto tienen que amar esto y tienen que darse cuenta de que es así o será otra cosa. Entonces, quienes contratan profesores, perdonad, pero tienen que ser los profesores que aman hasta romperse las vestiduras lo que hacen y que aman el mundo, por supuesto, porque no se puede amar una profesión sin amar el mundo. Podrás ser muy bueno, tendrás todas las herramientas, pero macho, si no amas lo que haces, estás condenado a la evidencia. Y una vez leí un chiste del Roto, un dibujante gráfico fascinante en nuestro país, que decía, un tío que estaba, un caníbal que estaba cocinando, decía, ¿qué éxito tendrían los grandes chefs si fueran a los lugares donde hay hambre? Yo creo que los amantes del mundo tienen que ir a las trincheras del mundo y creo que una universidad hoy es un lugar de resistencia.
a un mundo que se está cayendo en pedazos. Estamos viviendo un cambio de era. Las universidades tienen que ofrecer ese espacio para resistir al libre pensamiento, a la bondad, al amor por las cosas. Si no, estaríamos condenados al suicidio del éxito. En términos de vocación, la pregunta decisiva no es ¿qué quiero hacer?, sino ¿para quién soy yo? La vocación nace cuando descubres que tu vida está llamada a ser para otras personas concretas, poniendo tus capacidades, tu tiempo y tu trabajo al servicio de su bien. Desde ese para quién, todo lo que haces, estudios, profesión, proyectos, empieza a cobrar un sentido nuevo porque se convierte en una forma de cuidado y entrega. Y ahora te voy a volver a intentar bajar al terreno de lo práctico, ¿no? ¿Cómo ayudamos a un alumno a que descubra cuál es su vocación, ¿no? Para que no se lo pregunte a ChatGPT, porque estoy convencido que si en clase le dijéramos a alumnos, dinos cuál es tu vocación, un porcentaje importante buscaría una inteligencia artificial y le haría la pregunta para dar la respuesta que quiere oír el profesor. Y esto no es una respuesta para dársela a un profesor, sino una respuesta para dársela al sistema y a uno mismo, ¿no? Sí. Para encontrar ese propósito, esa felicidad que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a encontrar cuál es su vocación? Bueno, es curioso porque yo siempre he andado de puntillas, ¿no? Siempre he tenido que ponerme botas ortopédicas, zapatos de estos horribles. Al final no lo consiguieron, no domaron esa forma de estar en el mundo. Entonces tengo la sensación de que apenas rozo el suelo. Me decía la gente, Paco, es que vives en las nubes. Y yo decía siempre, las nubes también pasan por ras de suelo. Vivo en las nubes, pero pegado como cualquier otro ser viviente a lo que pasa aquí, a lo que sucede aquí. ¿Por qué digo esto? Yo no me siento utópico. Creo que todo el mundo está bañado, infectado de realismo, de realidad, de pesimismo. Todo el mundo tiene un sí, pero detrás de lo que digo siempre. Pero lo que voy a decir es lo que siento. Las universidades deberían de tener más espacio para algo que ahora mismo no se imparte. Serían espacios de acompañamiento y de conversación. Mis alumnos, cuando me dicen, Paco, profesor, tengo pánico a hablar en público, pero me lo están contando de una manera desinhibida, bien expresada, digo, pero no es un problema físico, objetivo, te estoy escuchando defender tus argumentos. Ya, es que no es lo mismo hacerlo delante de otras personas que hacerlo contigo ahora. Y entonces me doy cuenta que tenemos que crear esos espacios para poder ser inspiradores. Pongo un ejemplo real que yo he tratado de llevarme a mis clases en la medida de lo posible siempre, y esto es quimérico, Ferran Adrià, uno de los grandes restauradores del mundo, muy respetado en el mundo, con un restaurante en su momento que ya cerró, que era el Bullit, que tenían abierto 6 meses. ¿Cómo se podía ser el mejor restaurante, uno de los mejores del mundo, cerrando la mitad? Si tus competidores, en las mismas condiciones, te deben de rebasar jugando el partido completo. Y él decía que los meses que dejaba sin actividad profesional le llamaba las horas basuras. Había que respetar un espacio donde generar ideas. Tú no puedes llamar a la imaginación cuando te hace falta una idea creativa. Tienes que crear el marco adecuado. Y bueno, una de las cosas que estoy tratando de poner, primero en mis clases, donde puedo cerrar la puerta y hacerlo, ¿no? Pero también a nivel sistémico, gracias a los cursos de liderazgo ignaciano, mi proyecto personal es un laboratorio de ideas desobedientes. Un lugar donde confluyan de manera transversal o de manera transdisciplinar, que me encanta que se puedan mezclar. Yo soy de arte, ¿por qué no me dejan juntarme con uno de deporte y con otro de criminología? ¿Qué puede pasar de esa mezcla? Pues un mixtólogo. Bueno, ¿y por qué no disfrutamos a ver a dónde nos lleva? Que igual no lleva a ninguna parte. Es que creemos que las respuestas están en nuestra profesión y en el armazón de lo que se nos ha dado. Y creo que la universidad tendría que tener espacio para la propensión. Mis asignaturas de liderazgo están construidas en una estructura conversacional. Pongo un tema, me arropo de literatura clásica, de películas, porque así soy yo, y después pido a alguien que ponga los pies en el suelo y me traigo a alguien que sí está ejerciendo ese modelo de liderazgo de transformacional, el liderazgo completo y total, ¿por qué no el autoritario? Y que puedan compartirlo con nosotros, pero en una conversación, que es donde se dan a veces las grandes operativas. Entonces, la respuesta sería un lugar
que incluyese también el terreno de la conversación, de la escucha y del silencio y de la lentitud. Soy un gran defensor de la lentitud en el proceso formativo. Interesante, ¿no? También totalmente de acuerdo contigo de la importancia de la escucha, del tener tiempo para reflexionar, madurar ideas. Pero, Joaquín, perdóname, si hay escucha, ya el GPT te resulta un poquito insustancial. El problema es que cuando no hay escucha tienes que buscarlo. Y ya hay procesos de incluso acompañamiento psicológico con el chat GPT, porque no teníamos a nadie. Ostras, yo se lo decía a mis alumnos, vayan a dar ese beso a la abuela. Os voy a comentar una cosa, ¿eh? Encaro un ejercicio colectivo y cuando se levantan para hacer la puesta en escena, sé quién se ha reunido personalmente y quién no, por cómo se han levantado. Con esa información es como cuando te traes un café, sabes si te va a gustar o no, por la cremita que viene de lejos. Un grupo que haya conectado por WhatsApp cree que ha sido grupo y eso es nada. Un grupo que ha tomado un café y ya nos cuento una cerveza hace de una cohesión, de una complicidad. Se les nota en cómo se dan la mano para arrancar, en cómo se ponen primero, segundo. Ya me lo están diciendo con lenguaje no verbal o paraverbal. Hay que tomar cervezas. Moderadamente, entiéndanme, hablo de una metáfora. Claro. Hay que sentarse en un lugar y tocarse y tomar un café y reírse y conocer a tu compañero. Si no lo conoces, ¿cómo sabes el talento que puede poner encima de la mesa? Sí, totalmente de acuerdo. La tecnología al servicio de la persona y no la persona al servicio de la tecnología. Oye, ¿y tú cómo descubriste? Pues estamos hablando de cómo los chavales jóvenes pueden descubrir su vocación. ¿Tú cómo descubriste cuál era tu vocación? ¿Cómo fue tu proceso? Yo quizás a lo mejor pudo haber sido, hablamos de vocación de vida, no solo de la artística, claro, que está impregnada sin duda, pero posiblemente la primera vez, que fue muy joven, fue muy de niño, 6, 7 años, esto se tiene que acordar mi madre, que recibí un guantazo en el barrio por encararme ante otros muchachos que vinieron de otra barriada, esos piques que teníamos interbarriadas, ¿no? Sin ser el mayor, pero era grandote. Salí a parar, a contener a un grupo que venía pues chuleando, apropiándose de nuestro espacio de juego y a que no vais a hacerlo. Y ni me respondió, ni usó una palabra, me dio un guantazo que me cruzó la cara y me dolió, pero no quise llorar delante de mis amigos, pero me partió el corazón porque me quedé sin argumento. Yo aquel día empecé a darme cuenta de que iba a recibir muchos guantazos más porque no era de los que me quedaba callado, pero ya tenía que empezar a ser estratega. Vamos a decir la verdad, estos charcos donde me meto son siempre personales. Yo sé el nombre de todos mis estudiantes. Yo preparo mi primera clase a conciencia durante 1 mes y medio para recordar el nombre de pila, cualquier información que me dé un alumno. Escucho mucho tiempo a los alumnos. Yo dedico muchas más horas fuera de clase que a la clase a escuchar y me estoy quedando sin tiempo y recibo el apremio de mi familia para no estar tan conectado con la universidad. Pero es que no sé vivir fuera de lo personal. Todo lo mezclo, lo personal. Entonces, eso es... Bueno, pues desde niño me metía en la separación de las parejitas. Venga, yo le daba a cada uno una palabra de ánimo. No podía quedarme quieto. Y así me he hecho mayor. Me he hecho mayor metiéndome en todos los sitios porque creo que necesitan la palabra adecuada y porque en el fondo también me siento parte de la vida y conectado. Has hecho una matización cuando te he hecho yo la pregunta, que no te he querido interrumpir, pero que me ha parecido muy interesante porque has matizado vocación de vida, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de vocación, siempre tenemos que pensar en vocación de vida. Sí, pero yo no sé separarla, Joaquín. O sea, yo cuando hago arte, como hijo del arte que soy, no puedo concebir que eso pueda hacer feliz a un otro, sea un proyecto sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La fama, el foco no me gustan. Me gusta, como hoy he oído a un amigo, a Carlos Marchena, hablar en clase, me gusta el pozo que deja el éxito. Haber conseguido algo y saborear después un poco esa sensación de que algo salió bien o gustó a alguien. Pero el foco de estar en el centro es detestable porque te pierdes muy rápidamente. Yo me pierdo con las palmadas en la espalda mucho más rápido que con los problemas de frente. Está claro, eso es justo lo que yo quería incidir, ¿no? O sea, al final, una vocación profesional desligada de una vocación de vida no tiene sentido. Al final las personas somos un todo y no podemos decir, no, mi vocación de vida es esta, pero mi vocación profesional es esta otra, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y aunque no lo creas, es imposible. Porque no somos lo que hacemos.
sino cómo lo hacemos, cómo nos empleamos. Te das cuenta de que detrás de una persona cuidadosa, vestida, cómo te da la mano, cómo te mira a la cara cuando te está hablando, hay todo un proceso de construcción de algo mucho más poderoso que esa conversación que tienes. Bueno, pues estamos ya casi terminando. Se nos ha ido el tiempo volando, porque como siempre charlar contigo es un placer. Yo para terminar, ¿no? Una última pregunta ya de cierre, y es para esos estudiantes de Loyola, de la Javeriana, de otras universidades jesuitas en Latinoamérica que puedan también estar escuchando este podcast. ¿Qué consejos le podemos dar a los que están ya a punto de terminar, los que en breve ya terminan sus grados, sus maestrías, sus pregrados y van a salir a la calle, ¿no? Y se están haciendo la pregunta, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué consejo les puedes dar para cerrar esta entrevista? Buen matiz, porque tengo un hijo con 22 años que está recién acabado, y esta es una conversación que de padre a hijo la sustento con más dificultad que la de profesor o compañero de estudiantes. Lo único que le estoy pidiendo a mis estudiantes, por supuesto a mi hijo, es que por encima de todo que sea auténtico. El éxito no radica en ganar dinero, en tener nombre. Solamente radica en levantarte por la mañana y tener ganas de vivir ese día. Eso sí que es un exitazo. Y para eso te tienes que entrenar. Y esto sí lo saben los jóvenes. Tiempo que le dedicas a tu rosa la hace única, decía Saint-Exupéry en El Principito. Tienes que dedicar tiempo a ese mundo en el que quieres participar, a cuidarte, a presentar tu proyecto. Por supuesto, proyectos, no currículum, a concebir mundos, a hacerlos factibles si fuera necesario, porque a veces ocurren cosas, a veces suceden y tienes que estar preparado para abordar aquello que tú amas. Así que les pediría que fueran por encima de todo auténticos. El que habla con dificultad o rápido es un regalo de bendición de Dios, y el que es lento y apagado es otro regalazo de la bendición de Dios. Que se quieran. Que no hay daño más grande que el autodaño que nos hacemos muchas veces, lo autoexigente que somos. Que sean capaces de quererse, queriendo a los que le acompañan. Que escuchen el mundo, que sean inteligentes en su estrategia, que vean señales en todas partes, que crucen esas líneas invisibles entre las señales y que puedan aspirar a preguntar su lugar en el mundo en lugares insospechados, no en los establecidos. Hayan estudiado lo que hayan estudiado, no saben todavía lo que les depara el destino. Que lo fuercen, que lo propicien. Lo más bonito para un profesional es poder ejercer de aquello que ama y que ha podido ir aprendiendo por el camino. Los grandes currículums siempre se están haciendo, siempre están vivos. No hay ninguna lucha perdida. Eso es algo que quiero dejarles constar, y lo que vaya a suceder, sucederá por sí solo o con todo nuestro ímpetu. Si al final estamos equivocados, vivir con una lucha, con un rumbo aún a merced de la tormenta, habrá sido un regalazo. Y si además consigues lo que quieres, pues fantástico. Pero si has estado lamentándote por aquello que no sale, y aunque salga no lo vas a ver de frente, aunque estés en él trabajando no lo vas a saber disfrutar, yo creo que eso es algo que no se lo quiero desear a nadie. Que vivan como si fuera un regalo recién entregado. Prefiero pensar que hoy es el día con el que se descubre el mundo para mí, que el día con el que me lo van a arrebatar, que también he vivido de esta forma. Pues Paco, ha sido un placer absoluto compartir hoy nuestra brújula contigo. Gracias por estas gotas de sabiduría que estoy seguro que van a resonar en muchísimos oídos. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, y nos vemos en el próximo episodio de Brújula Ética. Muchas gracias. Gracias. Brújula Ética es un podcast producido por la profesora Luisa Fernanda Manrique Molina de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y por Joaquín García Tapiala Regui, profesor del Departamento de Gestión Empresarial de la Universidad Loyola Andalucía, financiado por el Paradigma Inspiracional 5.0 de la International Association of Jesuit Business School.